Gloria, soy de San Juan de Betulia, acá en el municipio en el departamento de Sucre. Tengo 35 años, tengo 3 hijos, soy casada. Estoy estudiando auxiliar social comunitario, este es mi 3er semestre. Y estoy en el INDES Corozal, es la sede donde estudio. Qué rico. Bueno, de la materia, pues, de neuropsicología, pienso que es todo lo psíquico, lo de la mente, el estudio de la mente, el estudio de los comportamientos desde el punto de vista neuronal, pienso yo, ¿verdad? Desde los receptores que vienen siendo, pues, los órganos receptores, los ojos, la nariz, todo lo que nosotros percibimos pasa hasta nuestra mente, hasta nuestro cerebro, y allí le hacemos, pues, el análisis para después expresarlo. Pienso yo, pues, que esto es toda esa parte la que se va a estudiar en esta materia. Bueno, el comportamiento de nosotros los seres humanos desde el punto de vista neuronal. ¿Por qué? Porque de pronto el comportamiento de una persona es agresiva, porque la persona es violenta, porque una persona es sensible, porque una persona abusa sexualmente de otra, porque la persona tiende a responder o a actuar en situaciones específicas de tal manera. Entonces, no, eso se encarga, pues, de estudiar a fondo qué tiene la persona en la cabeza, digámoslo de esa manera, en palabras castas por acá. El porqué del comportamiento de la persona a través de su interior, desde su composición neurológica, digámoslo así. muy bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Arelis, preséntate, Arelis, brevemente y nos hablas acerca de las expectativas que tienes con la clase. Arelis estuvo en la clase anterior, pero pues ustedes no la conocen, entonces vamos a darle el espacio para que interactúen. Buenos días, ¿me escucha? Sí, Arelis, yo te escucho bien. Buenos días, mi nombre es Arelis Mesa Catalán, tengo 21 años y estudio aquí en la sede de SAUN y mi expectativa es aprender más sobre las temáticas que vamos a dar y poder terminar satisfactoriamente el semestre. ¿Ya? Muy bien, Arelis. Arelis, Fabián. Bueno, hola a todos, mi nombre es Fabián José. Estoy aquí en la sede de SAUN y mi expectativa por el momento es, investigar sobre el tema, analizar la temática que la señora va a dar, comprender de la mejor manera para aplicarlo en la vida cotidiana. Esa es la idea, aplicar todo en la vida cotidiana. Muy bien, Fabián. Jorge Contreras. Sí, señora. Bueno, mi nombre es Jorge Contreras y estoy pues en 3er semestre de auxiliar social comunitario en la sede CLT. Aquí tenemos una mixtura, o sea, ahí de todas partes. Sí, qué bien. Bien. María Susana. Bueno, mi nombre es María Susana. Vengo de la sede de Corozal, pero vivo en Cincé. Estoy en 3er semestre de auxiliar social comunitario y pues las expectativas que tengo de la clase es saber todo acerca de la neuropsicología. Muy bien. Excelente. Verónica. Pasamos con Verónica Hernández.
Verónica no nos está escuchando. Bien, ¿quién falta por presentarse de los que están en la videoconferencia que se me hayan pasado por alto? Hola. Bueno, entonces quiere decir que ya nos hemos presentado, ¿verdad? Bueno, como les decía, la clase anterior, bueno, antes de iniciar voy a dar a conocer algo de mi historia de vida. Mi nombre es Consuelo Romero Hoyos, estoy casada, tengo 2 hijos, ya pues con el desempeño de mi profesión, ya más o menos como 12 años ejerciendo pues mi profesión. Gracias a Dios me ha permitido ser flexible y desde todos los ejes he trabajado en la parte institucional, con niños, adolescentes, instituciones públicas, privadas, proyectos, digamos que en esa gerencia de proyectos psicosociales también he estado. He trabajado con primera infancia, con los CDIs, también he tenido la oportunidad. He trabajado pues, de manera virtual, la única experiencia que he tenido es con la UNAD y bueno, ahora con el Politécnico. En la UNAM me desempeñaba como consejera virtual. Entonces, pues ahora nuevamente me encuentro con esto y pues me da un poquito de nostalgia acordarme de aquel entonces, pero todo eso son aprendizajes. He trabajado con reinsertados también, he tenido pues esa fortuna de interactuar en ese momento pues con ese tipo de población, con ese grupo psicosocial. Y bueno, en mi rol de mamá, también hago consultas personalizadas, pero pues ahorita no lo estoy haciendo. Ustedes saben, con esto de la pandemia, tengo 2 niños pequeños y pues tengo que cuidarlos bastante. Y pues mis suegros, mis papás, entonces hay que cuidarnos entre todos. Entonces de pronto sí lo que hago es por teléfono, que me llaman o me piden un consejo, una asesoría, pues sí, hasta donde llegue la ética, ¿no? Porque todo va con el código de ética. Tratando en lo posible de que no nos saltemos esa parte porque se trata de seres humanos. Entonces, también como humanizando el proceso, también en lo que pueda hacer mediante una llamada telefónica, bueno, maravilloso. Y ahora estoy con el Politécnico. Solamente estoy con el Politécnico en estos momentos porque no puedo exponerme al virus. Entonces, eso sí lo tengo muy claro. Y bueno, con el autocuidado ya más adelante vendrán otros proyectos. Y bueno, ¿qué más? Que distracción también como ama de casa, también me queda tiempo para leer, para hacer como cosas que de pronto, por tener un acelere. El año pasado estuve trabajando con CDIs, estuve trabajando con otra institución, estuve con el Politécnico y pienso que tenía como mucho trabajo y me quedaba poco tiempo para dedicarme a mí. O sea, para dedicarme a mí en el sentido de lectura, de pronto de estar más con mis hijos, con mi esposo, pero ya en este tiempo, pienso que el tiempo es de Dios y estoy disfrutando ese aquí y ahora, que me parece importante y no saben todo lo que he aprendido, la verdad, con esta pausa. Sobre todo me he dedicado mucho a leer libros que no había terminado de leer y que lo había dejado a la mitad. Entonces, y con ganas de que este proyecto se haga realidad, que podamos tener un proceso educativo a nivel virtual, que sea un aprendizaje colaborativo, es decir, que haya esas redes de apoyo. Entonces, como tenemos los grupos de WhatsApp, podemos enviarnos información, que de pronto ya empiezo a conocerme con los compañeros y empiezo a pasarle un link, y que de pronto, mira, yo encontré tal cosa. O sea, ustedes internamente me imagino que tendrán sus grupos, los formarán también para ustedes comunicarse y intimar allá en lo que tiene que ver con cada una de las asignaturas. Pero sí es importante eso, de que cuidemos las relaciones interpersonales y de que las establezcamos, porque el medio se presta, ¿verdad? Se presta para eso, para realizarlo y para poder estar en contacto con nosotros. Esta es la coyuntura, esto es lo que tenemos. Y de aquí en adelante, pues el psicólogo tiene que ser muy creativo y muy flexible. Bueno, siempre he estado muy inspirada con la psicología de Walter Rizzo. Y habla acerca de ese aspecto, de la mente flexible. La mente tiene que ser flexible en el sentido de que
adaptarnos a esos cambios, ¿sí? Dejar un poco lo que ya vivimos, lo obsoleto, y empezar a proponer, ¿sí? A proponer cosas nuevas y a tratar de que nos vaya bien con eso, de no tener miedos, que los miedos a veces nos obstaculizan y como que nos paralizan y no nos dejan seguir. Entonces es como tener esa, bueno, y también dentro de esa flexibilidad me ha correspondido estar con mi hija en sus clases, porque pues yo soy normalista superior, entonces también pues sea un poquito de pedagogía, y entonces me ha tocado con mi niño pues para que no salga de la casa. Entonces toda esa flexibilidad, imagínense todo lo que lo ha llevado en nuestros cambios. He aprendido muchísimo de mi hija también, de mis hijos. Entonces a eso me refiero cuando les enfoco la flexibilidad, ¿sí? Que veamos el exterior, que veamos lo que está pasando, que lo sintamos, que lo escuchemos. Miren que a veces sucede que nos levantamos y con esa rapidez, y a veces no decimos buenos días, no miramos por la ventana, no miramos los pajaritos, no miramos los árboles que tenemos alrededor, y eso es una terapia, porque eso ayuda a oxigenar la mente. Entonces, ese acelere permite que un bloqueo. Entonces, tenemos que desbloquearnos de todo eso y abrir nuestra mente, ¿sí? Y bueno, aquí esperando de que también mis expectativas para esta clase sean, ya he tenido la oportunidad de tener esta asignatura y pues a Dios gracias, me ha ido muy bien. Pues he estado en la sede de Sagún. Mis estudiantes aquí pues los tengo, Arely y Fabián, que han sido pues mis estudiantes presenciales, pero bueno, ahora tengo un ramillete: Jorge, Esther, María Susana, Yusara, Verónica, Malena. O sea, la verdad que me siento bendecida, muy bendecida de tener toda esta compañía. ¿Por qué? Porque me siento acompañada y siento que vamos a aprender muchas cosas. Entonces, pues eso le reitero, que pues, nos llevemos muy bien con el grupo, que en el grupo de WhatsApp solamente pues tratemos de escribirlo necesariamente excepcional, es decir, lo académico, para que no se nos carguen los celulares. Si de pronto tenemos que pasar un video chévere o algo que sea relacionado con la neuropsicología, pues también lo podemos hacer, ¿sí? Preguntas, si de pronto nos da pena hablar por el grupo porque es algo como muy... Entonces hablamos por el interno, ¿sí? Entonces ahí pues en esa vertiente vamos a estar comunicados. Algunos ya han trabajado con Classroom. Bueno, yo sé que Arely y Fabián, no sé si los demás han trabajado con Classroom, que es otra plataforma donde vamos a colocar los trabajos y todo eso. Entonces, pues en esa dinámica de videoconferencia y de Classroom, pues nos vamos. Ahorita tenemos una regla, bueno, acá digamos en la parte institucional, ustedes saben que tenemos unos jefes, ¿verdad? O sea, que somos subalternos. Por lo menos yo tengo mi coordinador, que bueno, es una bella coordinadora, gracias a Dios. El grupo es muy bueno, ¿para qué? Politécnico es un grupo muy humano. Y pues tengo que pasarle informes, tengo que estar al día con las entregas, tengo que estar pasándole captura de pantalla de la clase, tenemos que grabar la clase. O sea, es como estar como que en la jugada. Entonces, ahí en Classroom pues se van a ir colgando las actividades, ojalá que cumplamos con las fechas estipuladas. Ya yo les he dicho a otros grupos, si no podemos cumplir con las fechas, lo que hacemos es que llamamos al tutor, ¿verdad? O lo escribimos: profe, mira, no te puedo hacer la entrega porque se me cayó el internet, mañana muy seguramente sí lo voy a hacer a tal hora. Entonces yo le explico a mi coordinador qué fue lo que pasó con eso, porque sí nos van a estar, pues van a estar muy vigilantes con esa parte. Ustedes saben y es de eso, de disciplina, es disciplina. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, bueno, las reglas, el respeto, la prudencia. Si tengo que decirle algo a mi compañero, lo hago de la mejor forma, con respeto, para pedir la palabra, para interactuar. O sea, todas son normas. Dejar el celular a un lado mientras estamos en la videoconferencia, porque eso nos va a distraer. Y pues donde estemos haciéndolo, ojalá que tengamos, no tengamos ruido, no tengamos interrupciones, ¿verdad? Entonces, eso. Bueno, vamos a hacer una pausa activa. Sí, vamos a levantarnos un poquito de la silla, sí podemos hacerlo.
Y vamos a estirar los brazos. Estirar los brazos a los lados, arriba. Vamos a tocar las estrellas, a alzar bastante los pies y quedarnos como empinados, así buscando las estrellas. Y lentamente bajamos. Susana. Y otra vez nos sentamos. No puedo, no es que tengo el celular en la mano. Pero yo estoy conectada desde el celular. Muy bien. Vamos a tomar aire por la nariz y lo soltamos lentamente en un conteo de 1, 2, 3, 4 mentalmente, ¿sí? Cada uno toma el aire y lo suelta en un conteo de 1, 2, 3, 4 mentalmente. ¿Listo? Entonces, tomamos airecito por la nariz y lo soltamos. Bueno, muy bien. Eso es como para que no nos cansemos porque vamos a estar y el cerebro se cansa. Bien. Ahora sí, vamos nuevamente a sentarnos, a retomar. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la neuropsicología? Hay una combinación, ¿cierto? De que la neuropsicología es una neurociencia, o sea, es una ciencia nueva que ha estado revolucionando todos los aspectos que tienen que ver con los procesos mentales, que tienen que ver con los diagnósticos mentales también. Miren las nuevas enfermedades que han surgido, el Parkinson, el Alzheimer, que digamos que en los años 70 y 80 no existían, pero miren cómo la mente se ha ido degenerando, ¿verdad? Esas neuronas han ido muriendo poco a poco y es lo que ha llevado a que se estudie la neuropsicología. Entonces, una combinación entre psicología y neurología. Básicamente es eso. El estudio de la mente, el estudio de los procesos mentales, de la conducta, de los pensamientos, de las emociones, de cómo convergen esos aspectos. El rol del neuropsicólogo. El neuropsicólogo puede estar trabajando en diferentes facetas. Entonces, puede estar trabajando en consultorio, puede estar trabajando en una EPS, establece diagnóstico, hace terapia neurológica, es decir, aquel paciente que sufrió un accidente cerebrovascular. Entonces, el neuropsicólogo va a vigilar cómo están sus procesos mentales inferiores, la sensación, la percepción, la atención y la memoria, ¿sí? También muy enfocado en lo que tiene que ver con el aprendizaje, los trastornos mentales o los trastornos de aprendizaje, tales como la hiperactividad, el déficit de atención con hiperactividad y el déficit de atención, discalculia, disgrafía, todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, allí tiene injerencia en la neuropsicología. ¿Por qué es una neurociencia? Porque ha revolucionado y todas las, digamos, las estrategias o las técnicas que busca para manejar son estrategias novedosas. Entonces trabaja con el yoga, trabaja con la respiración diafragmática, bueno, cuando está en consulta, ¿verdad? Entonces uno como psicólogo retoma digamos, los enfoques de la neuropsicología para trabajar ese aspecto. Por ejemplo, esto que hicimos ahora, una pausa activa, son nociones o son, digamos, enfoques de la neuropsicología. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con atender, recordar, producir lenguaje, comprender el lenguaje, todo eso tiene que ver con la neuropsicología. Entonces, es una ciencia que se enfoca en los procesos mentales, en los procesos inferiores como la atención, la percepción, la memoria, y los superiores, en este caso sería el lenguaje, la comunicación, ¿verdad? Inferiores, ¿por qué? Porque esos inferiores se van logrando a medida que el ser humano se va desarrollando, ¿verdad? Entonces un niño de 1 año pues no tiene procesos superiores como el lenguaje, la comunicación, sino que atiende, está pendiente que si cada un objeto, de sus juguetes, o sea, todo eso son procesos inferiores. Bien, entonces, a grosso modo, ese es el objeto de estudio de la neuropsicología. ¿Cuáles son las funciones cognitivas? De todo eso se ocupa el neuropsicólogo. Y lo que tiene que ver con la rehabilitación neurológica, ¿sí? Miren que para rehabilitarse, por ejemplo, en la UCI,
cuando un paciente está en UCI, no sé si han tenido la oportunidad de estar en una UCI. No es nada agradable, pero pues yo pues he tenido la oportunidad de estar un par de veces. El paciente que está en UCI, con solo su ser querido ir, hablarle, tocarlo, sentirlo, empieza un proceso de mejoría, ¿verdad? Eso se llama estimulación neurológica. Lo que se busca es que él empiece a darse cuenta y empiece esa guerra interior de que pueda recuperar su vida a través de ese impulso emocional. Entonces, muchos mueven las manos, sus dedos, se les sale una lágrima. Bueno, pues he tenido diferentes experiencias, pero lo importante es eso. O ahorita con el cuento de las videollamadas, les colocan una videollamada y empiezan a ver a sus seres queridos, eso también los ayuda. Entonces, es lo que tiene que ver con lo que es estimulación neurológica. Bien, entonces quiero escucharlos con respecto a si conocen el término, si lo habían escuchado. En la clase anterior, a los que estuvieron conmigo en la videoconferencia, que no fueron todos, fueron algunos, les dejé una investigación, si no estoy mal, de neuropsicología, ¿verdad, Fabián? María Susana. Entonces, bueno, ustedes vamos a dejarlos para que le den paso para hacer presaberes, ¿listo? Entonces, por ejemplo, los que no estuvieron, por ejemplo, Esther, Jorge, María Susana estuvo, Yusara, para que nos den unos presaberes, es decir, yo sé no tengo acá como el concepto, pero sí tengo noción, o sea, sí creo que es eso. Entonces, no importa si nos equivocamos, no importa que hay, y voy a hablar y de pronto me equivoco, no. De eso no se trata, o sea, no estemos con miedos. De hoy en adelante, conmigo las clases no deben tener miedos. Rompemos esos paradigmas, rompemos esas barreras de los miedos, de que yo soy autosuficiente, de que yo, si me equivoco, la embarro, se ríen de mí, no. Eso ya es para párvulos, estamos con gente grande, entonces no importa si nos equivocamos, eso hace parte del aprendizaje, ¿listo? Entonces, bien, vamos a iniciar. ¿Quién quiere iniciar? No quiero ser como que... Señor, yo investigué algo. Arelis, Fabián, y discúlpame Arelis, y María Susana, como ya ustedes investigaron más a fondo, y ustedes traen enciclopedia, ¿verdad? Por decir, ya traen el concepto científico. Vamos a dejar que los que no estuvieron puedan darnos los presaberes. ¿Te parece, Arelis? ¿Sí? Y ya te doy la palabra. ¿Listo? Gracias. Jorge. Sí, profe, ya. Bueno, de lo poco que sé de la neuropsicología, creo que surge como la necesidad de explicar más allá solamente de la parte de la conciencia y del alma o de la espiritualidad, por decirlo de algún modo, que tenía la psicología, puesto que se pensaba que con un individuo en la parte psicológica era más que todo por causa de sus experiencias. Pero en ese entonces se estaba desconociendo algunos procesos que también juegan un papel muy importante dentro del comportamiento o de la conducta del ser humano. Por ejemplo, algunas de las adicciones se creía que las adicciones solamente era por la parte psicológica, nada más como la parte de la socialización del ser, como de las costumbres y demás, pero a través de la neurociencia, las neurociencias se ha descubierto que algunas de las adicciones son como secuencia de problemas de problemas que van más allá de solamente lo no tangible, sino que son problemas físicos. Por ejemplo, se ha descubierto que algunas lesiones en la corteza prefrontal del cerebro son causantes de adicciones. En el caso de la dislexia, de la discalculia, no necesariamente tiene que ser, o sobre todo las afasias. En el caso de las afasias, se creía que era algún proceso meramente, por así decirlo, somático. En cambio, realmente se presenta el caso que son, o pues en la mayoría de los casos son producto de traumatismos cerebrales o por accidentes cerebrovasculares que se presentan en esto. Entonces, el estudio de esta parte
fisiológica empieza a tomar una gran importancia en el área de la psicología, porque explica algunos de los procesos que se quedaban muy cortos a la hora de pronto de presentar la situación o actual de un ser o de un individuo. Muy bien. Bueno, quiero decirles antes, muy bien, Jorge, me parece muy asertivo tu aporte, interesante. Para reiterarles que se va o sea, se van a quedar, se va a parar el video a los 40 minutos, ¿sí? Y nuevamente retomamos, ¿listo? Para que no se me pierdan entonces. Bien, Esther. Bueno, señor, escuchando lo que ya usted nos dijo anteriormente, pues yo pienso que sí, que la neuropsicología hace parte como directo de la neurociencia y que también puede ser como una relación entre los procesos mentales, los conductuales y el cerebro. Pienso que sí, puede ser como eso. Así es. Sí, todo lo que tiene que ver con procesos mentales, el cerebro, o sea, su funcionamiento orgánico. Cuando hablamos de orgánico es que cada órgano, cada parte del cerebro, digamos, tiene una funcionalidad, ¿verdad? Y si hay una lesión, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, dígame, María Susana. Un ejemplo, una persona nace normal, o sea, el cerebro le funciona normal y de repente tiene un accidente y alguna parte del cerebro sale afectada, el neuropsicólogo entraría en esa parte. Sí, claro. Sí. Mire, entra el psicólogo y el neuropsicólogo, ¿verdad? Y el psicólogo, por decirlo así, debe dominar la neuropsicología, o sea, debe dominar todo lo que tiene que ver con la parte orgánica del cerebro, que es la neurología, o sea, cuál es el funcionamiento de las neuronas. Entonces, sí, claro, y si por decir algo, sufre un accidente y se golpea el encéfalo, se golpea, por ejemplo, el encéfalo es una parte que regula el lenguaje, el pensamiento, una parte muy importante. Entonces, pierde la comunicación y eso le va a bajar la autoestima, le va a acarrear muchos problemas a nivel emocional y a nivel cognitivo. O sea, claro que sí. Y el cambio, ya entonces ya vendría la rehabilitación neurológica o neuropsicológica. Entonces muchas veces estos pacientes tienen atención psicológica personalizada, atención neurológica y atención neuropsicológica, ¿sí? Donde se hace una interdisciplinariedad. Entonces, por ejemplo, no sé si conoce Cartagena, el centro, el FIRE de Jaime Fandiño, no se lo han escuchado. Jaime Fandiño es un neuropsicólogo muy afamado en Cartagena y tiene la Liga contra la Epilepsia. Entonces, allí Jaime Fandiño tiene un grupo interdisciplinario, tiene psicólogos, tiene neurólogos, tiene neuropsicólogos, está él como neurocirujano. Entonces, un paciente es valorado y pasa por todos esos profesionales hasta que se dé un diagnóstico. Muchas veces el paciente llega con un dolor de cabeza y resulta que es neurológico o que es producto de ansiedades, de depresiones, de estrés.